Hola, estamos aquí con el menso. Ellos son los dos mensos. Y el otro tratando hola. Oye, Natorín. Somos los payasitos. Les presentamos a nuestro amigo. Ay, ¿Qué están haciendo sin mí? ¡No me vayas! ¡Tengo que ver la grabación! Esto fue todo por hoy. si les gustó den like. No, Si no les ha gustado no. porque está bien feo el mundo. Si les gustó, denle aquí abajo un like. No,